Baruch Hashem, por esta bendición que tenemos de poder congregarnos. Bendito sea el Eterno. Baruch Hashem. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes en este día de Shabbat, lleno de mucha alegría y de mucha bendición. Bueno, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, que tenemos cuando finalizamos un libro de la Torá, es decirnos los unos a los otros, Hazar, Hazar, venid, Hazer. Esfuérzate, esfuérzate y que sea fortalecido. Baruch Hashem. Y cerramos con una porción importante que es la Parashá Vayehi, un término que significa y vivió, y se encuentra en el capítulo 47, verso 28 del libro de Génesis hasta el final del libro. Y hay varios aspectos importantes que tiene esta parashá. Creo que es una de las porciones de la Torá más profética que hay, a pesar de, porque hay un detalle importante que nuestros sabios han notado y que es importante resaltar en este hecho. Voy a explicar algo aquí importante. Normalmente, cuando una parashá termina, hay un espacio para dar inicio a la otra parashá. ¿Ok? Eso es lo que ocurre normalmente. Claro, para poder entender esto, tenemos que imaginarnos el Sefer Torah. No una Biblia como esta, no una Torah como esta impresa, sino un Sefer Torah, un rollo de la Torah. Cuando nosotros abrimos el rollo de la Torah, hay columnas, ¿ok? Hay columnas. Y normalmente cuando se abre, se busca que por lo menos se vean 3 columnas del rollo, ¿ok? Entonces, cuando una parashá termina, cuando una porción de la Torá termina, normalmente la siguiente parashá inicia en otro renglón. Y cuando esto ocurre, se dice que tenemos una parashá abierta. ¿Qué significa una parashá abierta? Cuando una parashá termina y abajo, en la siguiente línea, inicia la otra parashá. Estamos en presencia de una parashá abierta. Es como que si tuviésemos, para poder entenderlo más fácil, como si tuviésemos un punto y aparte. Vamos escribiendo, hay un punto y aparte, iniciamos abajo. ¿Está conmigo? Para que podamos más o menos tener la idea. Ahora bien, cuando la parashá termina e inicia en la misma línea, se dice que tenemos una parashá cerrada. ¿Ok? Cuando termina y en la misma línea inicia la otra parashá, tenemos una parashá cerrada, como si tuviésemos un punto y seguido. ¿Ok? Como si tuviésemos un punto y seguido, pero un punto y luego continúa. Pero normalmente, cuando tenemos una parashá cerrada, la Torá deja un espacio aproximadamente de 9 letras para iniciar la otra. Es decir, aunque estuviésemos como en un punto y seguido,
no se inicia seguidamente, sino que se deja por lo menos el espacio de 9 letras para continuar. Y de esa manera tenemos una parashá cerrada. ¿Ok? Una parashá cerrada. Pero la parashá Vayehi, que es esta parashá que estamos estudiando, termina la parashá anterior y la Torá no deja el espacio de las 9 letras, sino que prácticamente continúa la narrativa. Y nuestros sabios dicen que ese fenómeno ocurre solamente en la parashá Vayehi. Y que por lo tanto esta parashá es la más cerrada de todas las parashá de la Torah. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Ok? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Esto tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque nuestros sabios mencionan que el deseo de Jacob era revelarle a sus hijos los días del fin, los días de Mashiach. Porque ese era el deseo de Jacob. Revelarle a sus hijos los días del fin, los días de Mashiach. Y al momento en que Jacob reúne a sus hijos y los bendice a cada uno, la intención era declararle los días finales, los días de la redención final. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Toda Rabá, Baruch Hashem. Cuando leemos la parashá y leemos las bendiciones que declara Jacob a sus hijos, no vemos que realmente revele los días del fin. Y nuestros sabios explican que a pesar de que Jacob tenía la intención de revelar los días de Mashiach, los días finales, Hashem no se lo permitió. De hecho, hay un midrash que enseña que Jacob en un principio notó algo. Él notó que en el nombre de sus hijos habían 2 letras que no estaban presentes de todo el Aleph Bet, de todo el alfabeto hebreo, para que podamos entenderlo. Habían 2 letras del hebreo que no estaban en los nombres del hijo, de los hijos de él. ¿Y cuáles eran esas 2 letras? La letra Het y la letra Tet. Y esas 2 letras forman la palabra Het, que significa pecado. Cuando él vio que esas 2 letras no estaban en los nombres de todos los hijos, es decir, si escribes los 12 hijos de Jacob, en ningún momento vas a encontrar la letra Het ni la letra Tet, en ninguno de los nombres. Y entonces Jacob entendió que sus hijos eran dignos de poder revelarle los días del fin, porque en ellos no había Het, es decir, no había pecado. ¿Está conmigo o no está conmigo? Jacob por eso se propuso a querer revelarle a sus hijos las profecías. De hecho, si tú lees la parashá, él reúne a sus hijos y le dice: vengan, que les voy a revelar los días del fin. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque esas 2 letras, la Het y la Tet, que forman la palabra pecado, no están en ninguno de los nombres de los hijos de Israel. Sin embargo, cuando Jacob se propuso a bendecir a sus hijos, Hashem le mostró una visión. Y Jacob ve en la visión
todos los nombres de sus hijos escritos en hebreo. Y ciertamente no estaba ni la Het ni la Tet. Pero Hashem le mostró que también habían otras dos letras que faltaban. Y esas dos letras que faltaban del hebreo en los nombres de los hijos eran la letra Kuf y la letra Sadik, que forman la palabra Ketz, que significa el fin. ¿Te acuerdan hace unas semanas que estudiamos la Parashá Miketz? La Kuf y la Sadik, que forman la palabra Ketz, de la palabra Miketz, estuvimos estudiando en una Parashá anterior, no estaban allí, y por lo tanto, cuando Hashem le mostró eso, que las letras de la palabra fin no estaban en los nombres de Israel, Jacob entendió que aunque ellos no tenían pecado, todavía no estaban en la capacidad de poder entender los días del fin. Sus almas no estaban preparados para mostrarle a ellos y revelarle a ellos los días del fin. Y por lo tanto, esa revelación que Jacob quería transmitir, se la cerró, se la vedó, ¿ok? Y por lo tanto no les dio esa revelación. ¿Está conmigo? Baruch Hashem. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, a pesar de que la parashá es cerrada y no está esa revelación allí presente, cuando analizamos la parashá podemos encontrar grandes cosas extraordinarias. Por ejemplo, la bendición que Jacob declara sobre Efraín y Manasés, que hemos hablado en varias ocasiones y que forma parte del plan profético de Hashem para estos tiempos del fin, donde Jacob, al bendecir a los dos nietos y adoptarlos como hijo propio, coloca la mano derecha sobre Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre Manasés, que era el mayor. Y cuando va a bendecirlo, cruza los brazos así. Y cuando Joseph está viendo que su padre tiene los brazos invertidos, colocando la derecha sobre el nieto menor, Joseph, que es el papá de esos muchachos, trata de acomodar a su padre y decirle: padre, no es así. Pon tu derecha sobre este, que es el hijo mayor. ¿Y qué le dijo Jacob a Joseph? Le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Este también será importante, pero su hermano menor será mayor que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y esa profecía revelada en ese momento por Jacob es una profecía que está tomando un plan de redención extraordinario que nos está alcanzando a cada uno de nosotros, y esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí en este día. Imagínate, Jacob le reveló en esta parashá a sus hijos que formaría multitud de naciones, formaría multitud de pueblos. Y esa es la causa por la cual nuestra Neshama ha despertado en este tiempo extraordinario, y estamos aquí por causa de esa palabra profética. Y a pesar de esa revelación, nuestros sabios afirman esta es una parashá que está cerrada, es decir, que la revelación que Jacob realmente quería revelar, no la reveló, la selló, como cuando el profeta Daniel, que Hashem le dijo con respecto a la profecía: séllala. De esa misma manera, la profecía que está contenida en esta parashá
fue cerrada, fue vedada. Y aún así tenemos profecías extraordinarias en esta parasha. Por ejemplo, otra más. Cuando Jacob fue a bendecir a Yehudá, Jacob le declaró a Yehudá el momento en que vendría Mashiach. Lo reveló ahí delante de sus hijos. ¿Cuál sería el momento en que Mashiach vendría? ¿Qué le dijo Jacob a Judá? Dijo, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Claro, obviamente uno lee ese texto así por encima y si no le presta mucha atención, no nos dice nada. Pero cuando miramos, lo que Jacob está diciendo es que hay dos cosas que tiene que perder Judá, y cuando Judá pierda esas dos cosas, será el momento cuando venga Shiloh, que es el Mashiach. Todos los sabios de nuestro pueblo entienden que la frase Shiloh es una referencia a Mashiach. Entonces, ¿cuándo será el momento de la manifestación de Mashiach? Cuando Judá pierda el cetro y la legislación. Ahora, ¿podemos ubicar eso en un punto de la historia? Por supuesto que sí. De hecho, en estos días, esta semana, hicimos un ayuno. El ayuno de Azarat Tebet, el 10 de Tebet. ¿Y por qué hicimos el ayuno del 10 de Tebet? Voy a explicar. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué significa sitiar? Es decir, rodeó con su ejército la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad amurallada. Eso ocurre cuando una ciudad amurallada. Cuando una ciudad es abierta no se hace un sitio porque las tropas pueden entrar fácilmente. Pero cuando una ciudad tiene murallas, tiene muros que rodean la ciudad, al momento de atacar esa ciudad, el ejército coloca las tropas alrededor de la ciudad. Y de esa manera el ejército evita que las provisiones de alimentos lleguen a la ciudad. Y le corta las provisiones y de esa manera la ciudad tiene que depender de las provisiones internas que son escasas. Y los ejércitos hacían eso porque llegaría un momento en que la ciudad tendría que rendirse, ya no había alimentos. No sé cuántos de ustedes han visto películas precisamente sobre la Edad Media. A mí me gusta mucho ese tipo de películas. Historia, Troya, por ejemplo, es una, ¿verdad? De esas películas. Y hay muchas películas que tienen esa tonalidad. ¿Ok? De hecho, hay una que trata sobre Jerusalén, que se llama El Reino de los Cielos, se llama la película, The Kingdom of Heaven, El Reino de los Cielos. Muy buena, te la recomiendo esa película. Entonces, básicamente, se colocaban tropas y se sitiaba la ciudad. Bueno, cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén el 10 de Tebet y 3 años después destruyó la ciudad y destruyó el templo sagrado, en ese momento Judá perdió el cetro, la monarquía se perdió. No tuvimos más cetro en ese momento.
perdimos la monarquía, el reino. De hecho, el exilio babilónico que duró 70 años, luego de 70 años regresamos a la Tierra Santa. Pero a pesar de que regresamos de la Tierra Santa, no se levantó más una monarquía davídica en Israel. Se levantaron otras monarquías, como por ejemplo la dinastía Hasmonea, de la cual nos hablaba Hanukkah, la historia de Hanukkah, pero esa era una monarquía de descendientes de Leví y no de descendientes de Judá, que eran los Macabeos, la dinastía Hasmonea. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, el exilio babilónico causó que la monarquía se perdiera y por lo tanto el cetro de Judá se perdió. Pero ¿qué ocurrió? Mashiach no vino en ese momento. ¿Por qué no vino? Porque Judá continuó con algo, con la legislación. Tenía que perder el cetro y la legislación. ¿Qué cosa es la legislación? La legislación significa la autoridad que tenía el Sanedrín para establecer penas como la pena capital. ¿Por qué? Porque la Torá menciona, por ejemplo, que ciertos pecados son de muerte. Y esa muerte la ejecutaba el Sanedrín. Por ejemplo, si alguien violaba el Shabbat, tenía que morir. Así lo establece la Torá. Y esa muerte era establecida, decretada por el Sanedrín, quien tenía la autoridad de poder establecer una pena capital. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Cuándo perdió Judá la legislación? En los días del Imperio Romano. ¿Por qué? Hazte una pregunta. ¿Por qué si supuestamente el Sanedrín encontró culpable a Yeshua, por qué no pudieron ellos sentenciarlo a muerte? ¿Por qué tuvieron que llevarlo ante Pilato? ¿Por qué? Porque Roma no permitía que sin su permiso pudieran sentenciar a alguien a muerte. Solamente el procurador romano tenía la autoridad por el Imperio Romano de declarar la muerte. Entonces, cuando ellos fueron a declarar culpable a Yeshua para llevarlo a la muerte, no tenían autoridad. Tenían que llevarlo ante Pilato. Y todos conocemos la historia. Eso quiere decir que en los días del Imperio Romano, Israel o Judá perdió la legislación. Y al perder la legislación, como ya había perdido la monarquía, el cetro, ahora era el momento para que Mashiach viniera. Y justamente en ese tiempo, Yeshua vino. Por lo tanto, esa es una de las señales que tenemos para decir, si Mashiach no ha venido, es muy difícil que venga. Porque una de las señales proféticas era cuando Judá perdiera el cetro y perdiera ¿qué cosa? La legislación. El momento que Judá se encuentra sin cetro y sin legislación es en los días del Imperio Romano, cuando Yeshua nace en Israel. Y otras profecías
que no vamos a mencionar aquí porque no es el objeto de esta enseñanza. ¿Está conmigo? Entonces, imagínate todo lo que reveló Jacob y muchas cosas más, y los sabios dicen, esta es una parashá cerrada. Imagínate si no estuviese cerrada las cosas que Jacob hubiese revelado en esta parashá. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de todos estos temas extraordinarios que son dignos de desarrollar en esta parashá, el tema de Efraín convirtiéndose en multitud de naciones, el momento profético de la manifestación de Mashiach en Israel, etcétera, etcétera. Quiero dedicar esta enseñanza para hablar algunos aspectos que nos destaca el término Vayehi, que es el nombre de esta parashá, que significa y vivió. Nuestros sabios nos dan diferentes comentarios con respecto a por qué la Torá utiliza la expresión Vayehi Jacob y vivió Jacob en la tierra de Egipto. Y basado en esos distintos comentarios es que quisiera referir la enseñanza del día de hoy para bendición de todos nosotros, para tratar de extraer de esta Torá, de esta parashá, el espíritu necesario para fortalecer nuestras vidas espirituales en este día de Shabbat. Porque, como bien nos dijo Moshe Rabbeinu, la Torá es para que vivas. Y cuando ahí está hablando de vida, no solamente se refiere a la vida física, que tenemos que resguardar la vida física por cualquier motivo, sino también que el significado de esa expresión es para que vivamos en plenitud espiritualmente. En otras palabras, Hashem nos dio la Torá para que tú y yo podamos vivir plenamente. Eso es lo que está a tu lado. Hashem nos dio la Torá para que podamos vivir plenamente. Dígalo otra vez. Hashem nos dio la Torá para que podamos vivir plenamente. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la Torá el hombre no puede vivir plenamente. La Torá es el manual de vida que Hashem nos dejó para que podamos cumplir nuestro propósito. Si ignoramos la Torá, no podemos vivir y no podemos alcanzar nuestro propósito. Solamente cuando vivimos conforme a la Torá, podemos vivir el propósito por el cual vinimos a este mundo. Esto no quiere decir que la mayoría de la gente está viviendo una vida sin propósito, porque están sin Torá. Y al estar sin Torá, están viviendo la vida sin estar conectado al propósito. En otras palabras, tú no viniste a este mundo para graduarte de médico o para graduarte de abogado o para tener una buena casa o un buen carro. No quiero decir que eso sea malo. Eso es bueno. Pero eso no cumple tu propósito de vida. El hecho de que tú puedas graduarte de médico, de abogado, de ingeniero, eso es bueno. Pero eso no hace que alcances tu propósito en este mundo.
El hecho de que te compres una buena casa, un buen vehículo, eso es bueno. Que podamos adquirir una buena casa, un buen vehículo. Cosa que lamentablemente nos han negado en este país, en esta generación. Ya se ha vuelto casi que imposible. Pero lograr alcanzar eso es bueno. Pero ese no es el propósito por el cual vinimos a este mundo. Para que tú puedas cumplir con tu propósito en este mundo, tú tienes que vivir Torah. Porque bien lo enseñaron nuestros sabios. Esta vida presente es simplemente la antesala del mundo por venir. Y en este sentido, ni un título de abogado, ni de ingeniero, ni de médico, ni de nada te va a servir para nada en el mundo por venir. Ni una buena casa, ni un buen carro, nada de eso te va a servir para el mundo por venir. Por lo tanto, tú tienes que vivir esta vida, los días de tu vida en esta tierra, alcanzando tu propósito para poder ganar el mundo por venir y vivir la vida eterna con satisfacción y alegría. ¿Y cómo sabremos si hemos alcanzado ese propósito? Solamente cuando apegamos nuestra vida a la Torá, podemos tener la certeza que hemos alcanzado ese propósito. Y para poder tener mayor entendimiento de esto, la parashá de esta semana, que tiene por nombre Vayehi y vivió, viene a enseñarnos varias cosas importantes que Bezrat Hashem vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. En primer lugar, nuestros sabios se preguntan, ¿por qué la Torá utiliza la expresión Vayehi en esta ocasión para referirse a la vida de nuestro padre Jacob en la tierra de Egipto? De hecho, nuestros sabios notan que hay varias palabras que se pudieron utilizar y que eran mejor para ese propósito. Por ejemplo, una de esas palabras es Vayeger, que significa y residió. Y residió, que tiene el propósito de alguien, de expresar a alguien que residió en un lugar. Otra de las expresiones sería la palabra Vayeshev, que de hecho tenemos una parashá con ese nombre, Vayeshev, y se estableció. ¿Recuerdan cuando Jacob regresó de la tierra de Labán, de la casa de Labán, y regresó a la tierra? Dice la Torah, Vayeshev Jacob, y se estableció Jacob en la tierra de sus padres. Y los sabios se preguntan, ¿por qué aquí dice Vayehi y no dice Vayeger o Vayeshev? Y nuestros sabios destacan algo importante. La razón por la cual la Torá no usa la palabra Vayeshev es porque Jacob no tuvo el propósito de establecerse en Egipto. Su estadía en Egipto fue una estadía circunstancial, provisional. Y a pesar de que vivió sus días finales allí y murió en Egipto, Jacob siempre tuvo su mirada en la tierra de sus padres.
De hecho, cuando Jacob siente que ya llegó el momento de su muerte, lo primero que hace es llamar a Joseph y le pide a Joseph que le haga un juramento. ¿Cuál era el juramento? De que no lo dejaría allí, sino que lo enterraría en la cueva de Macpela, donde estaban enterrados Abraham, Yitzhak, y también él quería ser enterrado en ese lugar. No me dejes aquí si muero. Ve y entiérrame allá. De hecho, esto trae una gran lección para nosotros en este tiempo. Nosotros tenemos que tener una conexión con la tierra de Israel. Muchas veces vivimos desconectados de la tierra de Israel y no ansiamos y anhelamos realmente poder vivir en la tierra de Israel. Nuestros patriarcas no fueron así. Por ejemplo, Abraham era como nosotros. Abraham no nació en la tierra de Israel. Abraham nació en Ur, Kasdim, en Irak. Él no nació en Israel. Pero Dios le dio por promesa esa tierra. Y por lo tanto, aunque Abraham no nació en la tierra de Israel, amó la tierra de Israel. Y sí, Abraham tuvo que salir en algunas ocasiones de la tierra de Israel por hambrunas, por dificultades, pero siempre poniendo su mirada en la tierra que Dios le había prometido. Lo mismo ocurrió con Yitzhak. Yitzhak nació en la tierra de Israel y es el único de los patriarcas que nunca salió de Israel. Nunca salió Yitzhak de la tierra de Israel. Y Jacob, que nació también en la tierra de Israel, tuvo que salir en varias ocasiones. Por ejemplo, duró 20 años con Labán. Y aquí la Torá nos narra que vivió 17 años en Egipto, pero siempre tenía su mirada en Eretz Israel. Y esto tiene que ser de una gran lección para nosotros. Un hijo de Israel tiene que estar conectado con la tierra de Israel. Debe estar añorando vivir en la tierra de Israel, aunque las circunstancias no se lo permiten. Debe añorarlo profundamente en su alma y desear tener la bendición de ir a Israel y, si es posible, de vivir en Israel, porque tenemos que tener una conexión con la tierra. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y esto es de gran importancia para nosotros. Muchas veces estamos arraigados donde estamos y perdemos la conexión con la tierra. Ahora, eso no quiere decir que si estás aquí no puedas luchar para poder comprarte una casa, poder tener un mejor futuro. Pero lo que quiere decir es que tenemos que de alguna manera tener una conexión con Israel y el anhelo, la añoranza de poder ir y, si es posible, vivir en Israel. ¿Está conmigo o no está conmigo? Permita a Hashem que se despierte ese deseo en nosotros. Y por lo tanto, la Torá, según nuestros sabios, usó la palabra Vayehi y no Vayesher para decirnos que Jacob
no se estableció, no se arraigó a Egipto, sino que siempre tuvo que poner la mirada en Israel. Y de allí, entonces los sabios nos dicen, Israel representa el mundo por venir. Y Egipto representa esta vida presente, este mundo presente. Y a pesar de que estamos viviendo aquí en este mundo presente, no tenemos que arraigarnos a él. Tenemos que vivir esta vida poniendo nuestra mirada, ¿dónde? En el mundo por venir. En la vida del mundo venidero. Y por lo tanto, como dice la carta a los hebreos, nuestros patriarcas vivieron como extranjeros, aún en la tierra de Israel, porque ellos estaban añorando la vida en el mundo por venir. Y esa es otra gran lección. Tenemos que tener conexión con la tierra de Israel, anhelo con la tierra de Israel, pero sobre todas las cosas, vivir añorando la vida eterna, que es el propósito final de nuestra existencia. Amén. Bueno, otro comentario que nuestros sabios utilizan de por qué la Torá utiliza la expresión Vayehi es el siguiente. Cuando vemos el valor numérico de la palabra Vayehi, nos da un total de 34. Por ejemplo, la Vav vale 6. La Yud vale 10, serían 16. La Het vale 8, sería 24. Y la Yud vale 10, daría un valor numérico de 34. Por lo tanto, nuestros sabios afirman que la razón por la cual la Torá utiliza la palabra Vayehi y vivió Jacob, que tiene el valor numérico de 34, es porque realmente, a pesar de que Jacob vivió 147 años, los años más importantes para Jacob fueron 34 años de su vida. 34 años de su vida. ¿Y cuáles fueron esos 34 años de la vida de Jacob? Que fueron los que él realmente sintió que vivió en plenitud. ¿Cuáles fueron los 34 años de vida de Jacob, los cuales él sintió que vivió realmente plenamente? Nuestros sabios dicen los 17 años que estuvo con Joseph. Porque Joseph fue vendido como esclavo a los 17 años de edad. Es decir, lo quitaron de su vida cuando Joseph tenía 17 años. Y los otros 17 años que dan los 34 años son los últimos 17 años de vida cuando se reencuentra con Joseph. Es decir, ese periodo de 34 años, 17 años primero y 17 años después, dan los 34 años de vida que Jacob sintió que había alcanzado una vida plena. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esos 34 años y no otros periodos de su vida? Por amor a Joseph, ciertamente Jacob tenía un amor especial por Joseph.
Pero más que por amor a Joseph, estos 34 años representaban el momento donde toda su familia estuvo junta, sirviendo a Hashem. Cuando toda su familia estuvo junta, cuando todos sus hijos estaban con él, sirviendo a Hashem. Cuando él sintió que uno de sus hijos ya no estaba, a pesar de que tenía gran parte de su familia, Jacob sentía que faltaba Joseph. Y a pesar de que su mente pensaba que él había muerto, Jacob vivía con la esperanza de que su hijo estaba vivo y que un día se reunirían otra vez y la familia estaría otra vez unida. ¿Qué viene a enseñarnos esto de gran importancia para nosotros? Y cuando hay unidad es el momento cuando realmente experimentamos la vida en plenitud. De hecho, el salmista nos dice eso en ese hermoso salmo cuando nos dice Hine ma tov u'manayim shevet achim gan yachad. Hine ma tov u'manayim shevet achim gan yachad. Hine ma tov u'manayim shevet achim gan yachad. Hine ma tov. ¿Qué significa eso? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Porque cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, dice el salmista, es cuando Hashem envía bendición y vida eterna. Entonces, la unidad proporciona vida. Ahora, ¿cuándo realmente hay unidad? ¿Qué es lo que realmente puede unir a las personas en una unidad tal que podamos experimentar esa plenitud? Ciertamente hay diferentes causas que pueden unir las personas. La política, por ejemplo, hay personas que se juntan por la política. Hay personas que se juntan por varios motivos. Por el deporte, por ejemplo. Por la religión. Pero la verdadera unidad que permite la plenitud y la vida eterna es cuando esa unidad es en aras del cielo, es decir, en aras de la Torah. El resto de las unidades, aunque son importantes, no son plenitud. No son plenitud. La verdadera unidad que es capaz de traer plenitud a la vida es la unidad en aras del servicio a Hashem, la unidad en aras de la Torah. ¿Ah? Leví es unión. Leví es unión. Entonces, esto es importante que lo tengamos en nuestra mente.
De hecho, nuestros sabios afirman que cuando Jacob estuvo con toda su familia reunida, con Joseph en esas dos ocasiones, fueron los años en que Jacob se pudo entregar más a la Torá y enseñarles la Torá a sus hijos. De hecho, aún viviendo en el exilio, lo primero que hizo Jacob cuando llegó a Egipto fue enviar a algunos de sus hijos a la tierra de Goshen para que establecieran una yeshiva allí y ellos pudieran estudiar Torah aún estando en Egipto. Entonces, esto es importante que nosotros podamos encontrar esa unidad que nos permita experimentar la plenitud de la vida. De allí que es importante para nosotros en este tiempo que podamos trazar esa unidad en nosotros. Que podamos buscar la manera en que podamos elevar nuestra observancia de Torah. Y para poder elevar la observancia de la Torah, tenemos que encontrar algo. Y ese algo es que nos necesitamos los unos a los otros. En otras palabras, para poder alcanzar la vida en Torah que Hashem requiere para cada uno de nosotros, necesitamos poder estar juntos. Nadie puede guardar la Torah como un llanero solitario, solo por allí. De hecho, las demandas de la Torah exigen que podamos necesitarnos los unos de los otros para poder vivir Torah y cumplir Torah. Y eso es uno de los grandes secretos que nos tiene esta parashá Vayetira. Unirnos en aras del cielo. Unirnos en un propósito excelso, en un propósito mayor. Y ese propósito es poniendo nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia. Pero que podamos hacerlo en unidad. En unidad. Es por eso que este tiempo tenemos que ir estableciendo estrategias que nos permitan alcanzar ese propósito. Estamos saliendo de una pandemia que duró 2-3 años y nos tuvo aislados a cada uno de nosotros. Y aunque hacíamos el esfuerzo de vivir Torah, de guardar los mandamientos, de cumplir los mandamientos, esos 2 o 3 años de pandemia mermaron nuestras vidas espiritualmente. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita de vivir en comunidad, de establecer en comunidad. Por eso es que dice nuestro código real que nadie debe dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El congregarse es necesario, porque el congregarse
nos permite que podamos unirnos en aras de la Torá, viviendo Torá y cumpliendo Torá. Y es por eso que con la ayuda del cielo, y es por eso también que muchas veces utilizamos el término comunidad para referirnos a nuestras congregaciones. Porque somos una comunidad, somos un grupo de personas que vivimos por un mismo fin, por un bien común, que es nuestra Sagrada Torá. Hay otras expresiones ideológicas que quieren tratar de establecer un fin común, pero no se logra. Terminan en fallidos experimentos. Para que podamos realmente vivir en comunión, necesitamos de la Torá en nuestras vidas para poder vivir en la comunión que Hashem realmente demanda de cada uno de nosotros. Y es por eso, amados, no quiero alargarme mucho, que tenemos que crear una visión en común. Una visión que nos permita cumplir nuestro propósito como comunidad, como congregación. Cuando no hay una visión clara, se pierden los objetivos. Se pierden los objetivos. Bendito sea el Eterno que formamos parte de una alianza que tiene una visión clara en aras del cielo. Pero como comunidad tenemos que desarrollar esa visión en las circunstancias propias que tiene esta comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicarlo de esta manera. Nuestra alianza tiene una visión general para todas nuestras comunidades. Y Baruch Hashem por eso. Baruch Hashem por eso. Pero cada comunidad tiene sus circunstancias. En otras palabras, no es lo mismo lo que viven las comunidades aquí en Venezuela a como viven las comunidades en Estados Unidos, o en Cuba, o en Colombia. Cada país tiene sus circunstancias propias. Y por lo tanto, en base a esas circunstancias, tiene que ir estableciendo la visión general de la alianza en sus circunstancias propias. Y aún en un mismo país, cada comunidad tiene sus circunstancias específicas. Eso quiere decir que nuestra comunidad, a pesar de que estamos en el mismo país con la comunidad de Maracaibo, con la comunidad del Táchira, con la comunidad de Barinas, con la de Los Morros, con la de Puerto Ordaz, cada una de ellas tiene sus circunstancias específicas en la cual tienen que trazar su visión conforme a las circunstancias generales. Por lo tanto, con la ayuda del cielo, yo creo que este año, y no estoy hablando de este año 2023 que está empezando para el mundo gentil, sino este año que ya iniciamos desde Rosh Hashanah, hace unos meses atrás, tiene ciertas circunstancias y ciertos desafíos que tenemos que tomar como comunidad. Y Baruch Hashem tuvimos una experiencia extraordinaria, maravillosa.
con la actividad que Hashem nos permitió realizar en las ballenas, que nos permitió ahí luchando con ciertas circunstancias poder cumplir con un objetivo, una luz para Aragua. Pero ya estamos proyectándonos a nuevas circunstancias. Eso lo comentaba con mi esposa y con los líderes de la congregación y con algunos hermanos que forman parte de este equipo estratégico que Hashem está levantando en esta generación. Pronto viene una actividad en la cual tenemos que unirnos también. Estamos cerca de un día que se conoce en el calendario hebreo como Tu Bishvat. Que es el día de la siembra de un árbol. Por ciertas circunstancias propias de Israel, los sabios se dieron cuenta que en esa fecha los árboles en Israel comienzan a florecer después de un largo invierno. Los árboles comienzan a florecer. Y establecieron ese día que se conoce como Tu Bishvat, que es ahorita, el próximo mes secular de febrero. El 6 de febrero. Y ya queremos comenzar a plantear un nuevo desafío. Ya hicimos la actividad Una Luz para Aragua, ahora queremos hacer el desafío sembrando una semilla en Aragua. Sembrando una semilla en Aragua. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad tiene que comenzar a establecer ciertas actividades que nos permitan mostrar la cultura bíblica en nuestra generación. ¿Por qué? Porque tenemos delante de nosotros un momento profético maravilloso, que es el despertar de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y déjame decirles algo, el remanente de Israel en Aragua no somos solamente nosotros. Hay cientos de miles y de millones de personas aquí en Aragua. Bueno, millones no, pero miles de personas aquí en Aragua que son ovejas perdidas de la casa de Israel y que tenemos que traerlas de vuelta a la Torá. Así que, amados hermanos, Vayajé, el desafío es vivamos el momento profético que nos ha tocado vivir. Y vivir no es simplemente una vida biológica. Lo más importante de vivir es la conexión profética. Jacob vivió 34 años de su vida conectado proféticamente, con revelación profética en su vida, viviendo a plenitud, porque estaban todos unidos, toda la familia unida, sirviendo a Hashem. Si nosotros queremos vivir esa plenitud y sentirnos que estamos viviendo pleno en aras del cielo, es necesario que nos unamos para vivir juntos los desafíos de esta generación, para poder de esta manera no solamente vivir Torah, sino también proclamar la Torah en nuestra generación, para que esa multitud de naciones que Hashem le dijo a Jacob pueda revivir en esta generación y pueda unirse.
nuestros profetas vieron un gran ejército. Ezequiel vio un valle de huesos secos. Y Hashem le dijo, profetiza sobre ellos, profetiza. Di, escucha la palabra de Hashem. Y cuando Ezequiel declaró esa palabra, vio como los huesos comenzaron a juntarse. Comenzó a salirles tendones, carne. Y se formó un gran ejército. Al cual luego Hashem le dijo, profetiza sobre ellos el Espíritu y vivirán. Y profetizó la Ruach, el Espíritu sobre ellos. Y ese ejército extraordinario vivificó, se vivificó de una manera extraordinaria. Señores, estamos llamados en esta hora a despertar a las ovejas perdidas de Israel que se encuentran en esta nación y en este estado y en esta ciudad de forma particular. Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. Esa cosecha son los hijos de Israel que fueron sembrados en todas las naciones. Como dice el profeta, zarandea a los hijos de Israel como se zarandea el trigo. Y los hijos de Israel llenaron la tierra. Y hoy hay una gran cosecha esperando que podamos tomar de ella. Pero para eso necesitamos Valleje, vivir conectados con la Torah, vivir en unidad y vivir entendiendo el tiempo profético que nos ha tocado vivir a nuestra generación. Solamente cuando tenemos estas tres cosas, estamos viviendo en plenitud. Que el Eterno nos bendiga y que la Torah de Hashem esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Shabbat Shalom. Shalom.